Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de Ruth. Y hoy llegamos al último tema de esta serie, romance y redención. Hoy sería el tema número 11 de esta serie. Y el tema que vamos a tratar tiene que ver cuando Dios bendice a la pareja, un matrimonio, con un bebé. La bendición de tener en casa a un bebé. Hoy veremos cómo Dios bendice a una madre, a una abuela, a una pareja, a un hogar, a un matrimonio. Pero déjame decirte, Dios también bendice a una familia. Con la llegada de un bebé, con la visita de una criatura. Recuerdo cuando mi esposa me dijo, hace ya 25 años atrás, vas a ser papá. Me corrió una emoción, porque nos preparamos para tantas cosas en la vida. Usted si estudió alguna carrera, tiene algún oficio, alguna profesión, mínimo estudió 2, 3 años, pero nunca nos preparamos para ser padres. Y aprendemos, y se aprende del error, pero déjame decirte algo, a veces como padres cometemos muchos errores. Y lo malo de esto, de cometer errores como padres, que lo van a repetir sí o sí nuestros hijos, porque son patrones de conductas adquiridos. Y si no es Dios en su gracia, si no es el Evangelio en la vida de una persona, nuestros hijos están destinados a repetir lo mismo. Y usted puede ver, tal vez en su familia, en su círculo, aún en la iglesia, que los hijos van cometiendo los mismos errores que los padres. Pero cuando uno viene a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿sabes qué? Creo, mis queridos, cuando Dios en la vida no hace el milagro que uno espera, tal vez el alcohólico, el drogadicto, el borracho, el dependiente de algo, viene a Cristo pidiendo el milagro. Cuando Dios no obra el milagro, ¿sabes qué nos toca? Aplicar dominio propio, principios de la palabra de Dios. Pero sí se puede, porque el Hijo de Dios no derrotó a Satanás en su poder como hijo. ¿Sabes cómo derrotó a Satanás? En el poder, dependiendo del Padre, dependiendo del Espíritu Santo y sujetando su voluntad a la palabra de Dios. Para comenzar, sé que algunos están tal vez como visitas hoy. Estamos estudiando un libro que comenzó con una decisión. Esta historia partió con una decisión de salir de un lugar que se llama Belén, de una tierra de bendición. El nombre Belén significa casa del pan, pero Elimelec y 3 más, su familia, 4 personas, deciden dejar la tierra de bendición y se mueven a un sector llamado Moab, una tierra que Dios había levantado sobre ella una maldición. ¿Por qué se fueron a Moab? Como muchos de nosotros tomamos decisiones lejos de la voluntad de Dios, creyendo que nos va a ir mejor, creyendo que va a ser mejor, pero en el tiempo en Moab lamentablemente vino el dolor a esta familia. Para llegar a Moab donde vivieron y vieron ellos el dolor de la defunción, muere el padre. Qué duro para una familia. En aquel tiempo no había asistencia social. Sus 2 hijos, Kelión y Malión, se casan y ambos también al poco tiempo mueren. Tal vez podríamos decir que había una deficiencia genética que se traspasó a los padres, de padres a hijos. Puede ser. Pero la historia nos muestra que pasaron 10 años viviendo lejos de la voluntad de Dios, hasta que finalmente regresan solamente 2 mujeres. Noemí y Ruth regresan nuevamente a Belén,
porque oyeron que Dios estaba visitando, bendiciendo la tierra del pan. Para llegar a Moab, donde vino el dolor, ahora nos encontramos de regreso en Belén. Y Ruth se ha encontrado con alguien que se llama el pariente redentor. Y va a haber una boda, finalmente va a haber una boda. Ahora, lo que comenzó mal, como pérdida, ahora se convierte en alegría, bendición. ¿Sabes por qué? Porque Noemí y Ruth tomaron una decisión sabia. Sabias decisiones. Queridos, usted puede orar mucho, ayunar todo lo que quiera, hacer grandes sacrificios, leer toda la Biblia y asistir a todos los cultos. Nada va a ocurrir si no toma decisiones sabias. No los escuché decir amén. Amén. Decisiones sabias están basadas en principios bíblicos, no en nuestras emociones, nuestra capacidad, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Escúcheme bien, cada vez que bendecimos, obedecemos a Dios, Dios nos bendice nuestras vidas. Déjame decirte algo, eso fue lo que Dios le dijo a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué va a hacer? Todos juntos, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En otras palabras, cuando usted decide por sobre sus emociones, por sobre su orgullo, su capricho, decide obedecer la palabra de Dios, cambios vendrán a su vida. Alguien me llamó una vez y me dijo, pastor, yo he hecho todo lo que los pastores me dijeron. En todas las iglesias levanto mi mano y recibo a Cristo. Me he bautizado en diferentes iglesias y tengo los mismos problemas. ¿Sabe por qué? Porque queremos soluciones fáciles, emocionales, y no estamos dispuestos ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios. Mira lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, verso 23. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Podemos cantar te amo, y es todo lo que puedo decir y emocionarnos. Yo a veces veo a algunos hermanos y casi que se levantan del piso, de lo lindo que se sienten tocados por adorar a Dios, pero eso es pura emoción. Dios quiere, ¿qué cosa? Obediencia. Obediencia a su palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En otras palabras, comunión, bendición. Noemí, después de una década, 10 años, sin Dios, lejos del lugar de bendición, deciden tomar una decisión de obediencia. Y escúcheme bien, Dios bendice a sus hijos que son obedientes. Está la mano de bendición sobre ellos. ¿Y cómo bendijo Dios a esta pareja, a esta familia? Con algo que Noemí reconoció. Yo estoy vieja, no puedo dar un hijo, déjenme sola. Ese fue su futuro, ese fue su proyecto de vida. Pero Dios es experto en intervenir cuando el ser humano está fracasado. Pero a veces Dios tiene que humillarte. A veces tú tienes que bajar tu orgullo y mirar al cielo. Dios dijo, cuando se humillare su pueblo, entonces oiré
desde los cielos. Quiero que observes conmigo la bendición de Dios en forma de un bebé en este hogar. Vamos a ver cómo este bebé bendice un matrimonio, bendice una madre, bendice a una abuela y también bendice a toda una nación. Rápidamente, ¿cómo vemos esto? La bendición de Dios en forma de bebé. En primer lugar, observa la pareja, el versículo 13, libro de Ruth, capítulo 4, verso 13. Ya usted sabe que el registro civil de aquel entonces no era una oficina, sino que eran las puertas de la ciudad, la entrada. Y la cédula para efectuar el trámite era quitarse un zapato y dárselo a la otra persona. Fue el estudio que vimos la semana pasada. El verso 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y mira lo que dice, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Vemos la bendición de Dios en la vida matrimonial, la vida de esta nueva relación. Vemos la bendición de Dios en una forma práctica, ser padres. ¿Qué mejor que hoy, que es el Día de las Madres? Cada una de ustedes, mamás, saben que los hijos, a pesar de que hay dolor, de que hay un parto, que hay contracciones, que hay 9 meses de cambios hormonales, fisiológicos en el cuerpo, cuando tienen ese bebé, todos esos dolores que pasaron. Oh, a mí me estremece cuando recuerdo, estuve en todos los partos de mis hijos. En uno de ellos casi me desmayo. Era así una aguja que comenzaron a meterle por la espalda, creo que se llama raquidia, y yo comencé a descomponerme, ya me iba a caer. Pero después, cuando la madre oye el grito de su bebé, el llanto, todo ese dolor que desaparece, cambia. Queridos, los hijos son una bendición de Dios. ¿Amén? ¿No los escuché? ¿Amén? Aunque a veces los hijos nos sacan canas verdes, canas blancas. Observa conmigo el Salmo 127, verso 3, lo que dice. Mira lo que dice este salmo interesante. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablar con los enemigos en la puerta. Qué interesante. La bendición de Dios se muestra en que Dios les concede tener hijos. De hecho, en el tiempo en que se escribe el libro de Ruth, están en pleno dominio de la tierra prometida. Y ellos necesitan tener descendencia para multiplicarse, para llenar la tierra. Fue el plan de Dios. Todo matrimonio debe pensar en tener hijos. Pero es triste que hoy hay parejas que deciden esterilizarse porque no quieren tener ¿qué? Hijos. Algunos pensamientos erróneos con respecto a los hijos. En primer lugar, un hijo en una pareja no hará que ese matrimonio se una más. A veces hay parejas que tienen problemas y ella dice, si tengo un hijo, eso va a hacer que nos unamos más. Por mi experiencia, cuando una mujer no encuentra en su cónyuge, en su esposo, esa seguridad, esa necesidad psicológica, emocional que ella tiene, si tiene un hijo, lo reflejará ¿en quién? Lo va a proyectar en el hijo. Y queridos, hijos son muy importantes, pero el primer amor de los cónyuges no es para con los hijos, es para con su cónyuge. El amor a nuestros hijos, que es real, que es genuino, que es sincero, es un subproducto de un amor. Pero creer, si tengo un hijo voy a asegurarme que me ame, que me quiera, es un error. Ahora, yo creo en la planificación familiar. Escúchame bien, en segundo lugar, planificación familiar. Es decir, hasta lograr tener ciertas cosas y luego que vengan los hijos, tampoco es tan real. Tampoco es tan real. Porque nunca se darán
todas las condiciones para que venga un hijo en las circunstancias más posibles, idóneas posibles. No lo hay. Los hijos vendrán cuando Dios bendiga. Yo creo en la planificación familiar. Pero déjame decirte algo. Yo pensé tener un hijo. 2 como mucho. Porque mis condiciones en mi país no me permitían más. Pero luego vino el 3.º. Y luego vino el 4.º hijo. No eran las condiciones ideales. Pero Dios hasta el día de hoy fue fiel. Y te digo algo, no fue fácil para mi esposa decirme, después de haber tenido su hijo, 6 meses después, quedar de nuevo embarazada. No era común. Hasta ahí dejo el comentario porque tengo una historia, pero no lo puedo decir. En último lugar, los hijos son parte natural del plan de Dios para el hogar. Australia es una población vieja, se está quedando vieja, porque los matrimonios, las parejas, ¿qué? No quieren tener hijos. Creo que debemos querer ser padres y confiar en Dios, que ellos llegarán en su tiempo. Cuando Dios bendice. ¿Por qué? Porque un hijo bendice, ¿qué cosa? Un hogar. Los hijos vienen en el tiempo de Dios, pero cuidado. No dejes pasar mucho tiempo, pero no te equivoques. Un hijo no une al matrimonio. No hay circunstancias ideales para tener preparado para que él nazca, y siempre los hijos son el plan natural de Dios. Si tú miras el Salmo 128, verso 3 y el verso 6, dice lo siguiente, hablando sobre la bendición de los hijos en el hogar, en el matrimonio. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, es decir, raíces y frutos, hijos. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Ver crecer a los hijos, verso 6, y veas a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Los nietos, y que haya sobre ellos paz sobre Israel. ¿Sabes por qué? Porque si un padre da buenos ejemplos a sus hijos, es natural que nuestros hijos den también buenos ejemplos a nuestros nietos. Pero aquí tengo que decir algo. Tus hijos y mis hijos tomarán sus propias decisiones. No tenemos hijos creyentes. Debemos ser padres creyentes. Yo sé que todo el mundo ha cambiado. Voy a ser honesto. ¿Sabes por qué yo no me quería venir acá a Australia? Por mis hijos. Porque yo sabía la presión en el colegio, la presión en la media. Sabía que de alguna forma sus amigos inconversos llevarían a mis hijos a tomar decisiones incorrectas. Pero he vuelto varias veces a mi país. Y el problema es el mismo. Está en el corazón de nuestros hijos. Segundo lugar, vemos cómo Dios bendijo a un matrimonio con un bebé. Pero en segundo lugar, vamos a ver cómo Dios va a bendecir a la madre. Ruth fue bendecida. Observa conmigo el versículo 13. Y Jehová le dio, y mira el texto, que concibiese y diese a luz un hijo. Que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Qué es lo que vemos acá? Entiendo por este texto lo siguiente. Ruth estaba casada con Malón. No sabemos cuánto tiempo, pero este texto me da a entender algo. Que Dios no le permitió tener hijo. Es decir, tenía un vientre estéril. No podía dar a luz. Pero aquí encontramos la bendición de Dios. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz a un hijo.
Fue la bendición de Dios, no simplemente sobre la pareja, sobre ese hogar, sino que ahora sobre una madre que era estéril. Salmo 139, verso 13 dice, porque tú formaste mi ser, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Los hebreos sabían que un hijo era una obra de Dios en la vida de una persona. Tal vez no es el milagro directo, pero yo te diré algo. Tal vez no es el milagro directo de Dios, pero está en la mano de Dios. Cuando una mujer tiene un hijo, está caminando entre la vida y la muerte. Hay tantas desgracias en un parto, tantos peligros en el nacer. Uno de mis hijos nació simiótico. ¿Qué significa eso? Que cuando vino afuera, nació con el cordón umbilical en el cuello. Y nació morado. Y no lloraba cuando lo sacaron. Y yo preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo llevaron inmediatamente. Y le dieron ayuda y asistencia. Y hoy está en medio nuestro. Pero él nació sin respirar. En el nacimiento, también la madre corre mucho peligro. En ese mismo hijo, mi esposa quedó sin atención por casi todo un día, sin comer. Usted sabe que es un peligro por si hay placenta o hay un desgarre, es tremendamente peligroso. Es por eso que los hebreos sabían que tener un hijo que era una bendición, un regalo de Dios. Pero es triste cuando ese niño nace no siendo deseado. Cuando es producto de la infatuidad, de la pasión juvenil, de una muchacha que rindió su amor, su pureza, a un hombre y quedó embarazada. Es triste cuando esa muchacha tiene un bebé, está embarazada y no sabe cómo decirle a los padres, cómo enfrentar la sociedad. En la comunidad hebrea, no tener un hijo para una mujer era una afrenta. En la cultura hebrea, ser estéril era una afrenta. Lo fue, por lo menos, ¿sabes para quién? Para Sara, esposa de Abraham. Lo fue también para Rebeca, la esposa de Isaac. Lo fue para Raquel, que también era estéril, esposa de Jacob. Lo fue para la esposa de Manoa. Lo fue para Ana, la esposa del Cana. Ella clamaba y lloraba. Y también lo fue para una mujer, esposa de un sacerdote, llamada Elizabeth, que en su vejez Dios le dio un hijo. Sin duda alguna, fue una gran bendición. Pero para los hebreos, no tener hijos era un momento difícil. Y no quiero producir dolor o herida en esto, pero creo que cuando una mujer no tiene hijos, queda con una maternidad que es frustrada. Porque Dios les creó, si se casan, para tener hijos. Pero es triste cuando ese vientre no tiene esa bendición. Es por eso que muchas madres, que muchas mujeres que no tienen hijos, esa maternidad frustrada la proyectan en mascotas, la proyectan en sobrinos o la proyectan en el trabajo. Tienen el trabajo como si fuese su hijo que nunca tuvieron. ¿Por qué? Porque hay en esencia una maternidad que es frustrada, pero un hijo trae bendición, en primer lugar, a una pareja, a un hogar. Trae bendición a una madre, en tercer lugar. Y aquí cambia la historia, porque la historia, en el capítulo 1, el personaje principal era Noemí. Capítulo 2, capítulo 3 y parte del capítulo 4, el personaje principal era Ruth. Pero ahora vuelve la suegra a ser parte principal en este proyecto. Me trapiqué, no fue sarcasmo, no lo tome mal. Vamos a hablar cómo un hijo ahora puede ser de bendición para una suegra. Noemí fue también
bendecida. Observa el verso 14, lo que dicen las mujeres que están ahí en el círculo, tal vez amigas. Mira conmigo el verso 14. Vemos la adoración de las mujeres y las mujeres decían a Noemí. Ahora Noemí es el centro de la historia. ¿Por qué? Porque ella fue parte de la derrota, del dolor, del sufrimiento en esta historia. Recuerda, mira lo que dice. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Tal vez son las mismas mujeres que le preguntaron a Noemí cuando regresó de Moab, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó con Kelión? ¿Qué pasó con Elimelech? ¿Qué pasó con Malón? ¿Qué les dijo ella? No me llamen Noemí, llámeme Mara, llámeme amarga, porque en grande aflicción o amargura estaba su vida. Pero aquí hay adoración. Y fíjate que un hijo produce bendición, produce alegría, porque es un regalo de Dios, pero también produce el adorar a Dios. Mira lo que dicen ellas. Y las mujeres decían a Noemí, ¿a quién debían felicitar ellas? Honestamente, a la mamá, a Ruth, pero están felicitando a la suegra. Y dicen, mira, suegra, loado sea Jehová. ¿Sabes que el término load acá significa inclinarse delante de Jehová por el favor merecido? Ellos ven que ese hijo es un regalo de Dios, que hizo que no te faltase hoy pariente. ¿Sabes qué veo acá? La fidelidad de Dios. Porque para ella era perder su tierra, perder su nombre, perder el apellido familiar, pero que hizo que no te faltase, hoy pariente cuyo nombre será celebrado ¿en dónde? En Israel. Casi parece una profecía, porque sin duda alguna el hijo de Ruth, el nieto de Noemí, vino a ser parte importante en la historia de la nación de Israel. ¿Sabes qué dijo Jeremías cuando escribió el libro de Lamentaciones? Que es un libro fúnebre, donde los babilónicos destruyeron Jerusalén, sitiaron la ciudad, robaron, mataron a las mujeres, abrieron el vientre de las mujeres embarazadas. Mira lo que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, verso 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo no sé cuál sea tu dolor, lo que estés pasando. Una cosa sé, Dios es fiel y por eso debe ser alabado. Y ellas adoraron a Dios, las mujeres alabaron a Dios, pero observa el verso 15, la alegría de Noemí. Mira el corazón de ella, el cual será restaurador de tu alma y sustentador y sustentará tu vejez. Ya no moriría ella sola, porque el hijo de Ruth vendría a ser como no solo su nieto, sino legalmente su propio hijo. Sería la alegría de sus años al morir. Envejecería ella y vería ese hijo, ese nieto como un hijo que cuidaría de ella. ¿Cuál será restaurada tu alma y sustentará tu vejez? Pues tu nuera, mira, que te ama. Ella tomó una decisión de amor. En el capítulo 1, ¿qué le dijo? Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Qué importante que es decidir ser de bendición a otras personas. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más de valor para ti que 7 hijos. Usted sabe que el número 7 en las Escrituras es el número perfecto. Los hebreos creían que si ellos tenían 7 hijos varones, era lo más perfecto familiar que ellos podían tener. Eso es Antiguo Testamento, no hoy, no hoy. Pero un hombre que tenía 7 hijos varones consideraba que su familia era la familia perfecta. Pero se está diciendo que su nuera, que Ruth valía mucho más que 7 hijos. ¿Sabes por qué?
porque ella era una joya de mujer en la familia. No hay nada más triste que tener una nuera que no se lleve bien con su suegra. Porque casi uno siente que pierde a un hijo. Si usted es nuera, no es la que no era. Usted es nuera, sea esa bendición. ¿Qué vemos entonces acá? ¿Qué podemos observar? Vemos acá, Noemí fue bendecida y vemos la adoración de las mujeres, vemos la alegría de Noemí. Observa el afecto que ella tiene por ese niño, que es su nieto. Verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Aquí los comentaristas están divididos. Normalmente hay un acto de traspasar un bebé y ponerlo en las faldas. No creo que es esto. Yo creo que aquí hay una descripción de un tremendo afecto y compromiso de Noemí, de ver a ese hijo como nieto, pero ella sabe que legalmente, judicialmente, es también un hijo, una proyección de su amor por su difunto esposo, Elimelec, que no tuvo hijo. Aquí veo algo interesante, cómo los abuelos son de bendición. Pensando en los abuelos, cuando... Quiero decir esto con cuidado. Yo me estoy preparando para cuando sea abuelo. Hijos, no quiero ser abuelo todavía. Pero yo conozco otros más jóvenes que yo que ya son casi bisabuelos. Déjeme decirle algo. Es que un bebé hace a un joven padre y a un abuelo un niño. Pensando sobre los abuelos, todos los abuelos dicen lo mismo. El amor por los hijos es una cosa, pero el amor por los nietos es algo completamente diferente, profundo, inexplicable. Mi madre, no sé cuántas fotos tuvo mía o de mi hermana en su vida, pero cuando yo iba a la casa, ella tiene un pasillo, y en ese pasillo tiene lleno de fotografía de sus 4 nietos que están acá, plus el que está allá, y casi parece un altar. Lo único que le falta es que le enciendan velitas. Lleno de fotografía y siempre me está diciendo, mándame una foto, ¿cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? Y siempre que me dice cómo están sus niños, ya, y le digo, ya están hijotes y viejotes. Ya no están niños. Pero es que el amor de un abuelo es incomprensible. ¿Cuántos abuelos hay acá? ¿El amor por ellos es diferente que el amor por los hijos? Sobrepasa. Ahora, lo bueno con los abuelos, que los pueden consentir en todo y tenerlos el tiempo que ellos quieran. Cuando ellos dicen no más, que no más, pero papá y mamá no pueden decir no más. Tienen que quedarse con ellos. La bendición de un hijo en un matrimonio, a una mujer que era estéril, a una abuela. Quiero terminar diciendo que los hijos fueron este hijo fue de bendición también para una comunidad entera. Observe en cuarto lugar, la comunidad fue bendecida, es decir, la nación de Israel. Mira lo que dice el verso 17, la designación del nombre, y aquí hay algo interesante, y ya vamos terminando. Observa el verso 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Es la única vez en las Escrituras que gente que no es familiar, ni familia directa ni indirecta, le dan el nombre ¿a quién? Al hijo. Ahora, déjame decirte algo. La comunidad le puso nombre a ese niño. A mí me parecería extraño si mis hijos tienen su hijo y le digan, quiero que la iglesia haga una votación y dé el nombre. Porque a veces en el populacho, en el llevar a la gente a dar un nombre, se producen ¿qué?
conflictos, se producen problemas. Hace años atrás, cuando comenzábamos una nueva iglesia, la iglesia bautista, la gracia de Dios, una familia se enojó porque ellos no pusieron el nombre de la iglesia. Ellos querían poner el nombre de la iglesia. Y aquí tenemos que toda la comunidad llamó como a ese pequeño. Lo llamaron Obed. ¿Sabe que el término Obed significa servicio o adorador? Porque ellos entendieron que ese niño sería un siervo de esta abuela. Y también sería un siervo de Dios. Y también sería objeto de adoración, porque significa servir o significa adorar. Y cada vez que se veía a Obed, podían ver el pariente redentor, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios. Y mira cómo fue de bendición a la nación de Israel, porque la designación del nombre, y vemos la descendencia en la tierra. Verso 17, la segunda parte, este niño Obed vino a ser, es padre de Isaí, padre de David. Y mira qué interesante, Obed, Isaí y David aparecen, estos tres nombres aparecen 4 veces en la Biblia. Porque este niño Obed vino a ser en cierta forma, ¿quién? Un abuelo, ¿de quién? Del gran rey David. Sería conocido. Dice el verso 18, y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Ahora, esto no se ve en este punto de la historia, pero si hoy nosotros lo miramos, retrospectivamente, vemos que vino a ser parte de David, pero este niño, Obed, vino a ser parte también del árbol genealógico ¿de quién? De la propia persona de Cristo Jesús. Mira qué interesante. Dios proveyó para Noemí lo que parecía imposible. ¿Qué cosa? Un hijo. Al hacerle, le dio una bendición aún más grande que lo que ella podía pensar y anhelar. Ella se convierte en parte de la familia real. Vino después el rey más importante en la nación de Israel, el gran rey David. Y a través de esta misma descendencia, vino a quién? La persona más maravillosa. ¿Cómo un hijo puede ser de bendición a un matrimonio? A una madre, a una abuela, a una nación, y yo diría, al mundo entero, que os ha nacido hoy. ¿Dónde? En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Terminemos. No quiero dilatarme más, pero tengo que decir un par de cositas. Primero, pensamientos. Hoy, el lugar más inseguro para un bebé, ¿sabe dónde es? El vientre de su madre. Las leyes que hoy se están dictando están haciéndonos ver que el lugar más inseguro para que un bebé crezca es en el propio vientre de su madre. Porque anualmente mueren más niños en los Estados Unidos de la gente que murió en las guerras mundiales. Segundo, por todas partes se está legalizando abortos por razones completamente caprichosas. Ni siquiera son abortos clínicos porque hay un riesgo de peligro, sino que son abortos sencillamente caprichosos. Estamos dando muerte a la bendición de Dios. Que Dios tenga misericordia de esta humanidad. Padres, hoy más que nunca debemos orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos, por las futuras generaciones. La maldad en esta tierra va en aumento. Y seamos honestos,
de la puerta de mi casa hacia afuera, mis hijos salen. No hay ninguna garantía, en primer lugar, que regresen. Tampoco hay ninguna garantía que ellos estén en el lugar que nos ha dicho que van a estar, o con las personas que estén, porque no sabemos qué nos queda hacer. Sencillamente, orar a Dios y entregar la vida de los hijos en las manos de Dios. Que el Señor añada su bendición a la reflexión de hoy. Cuando Dios bendice con un bebé. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres, por tu gracia y también por tu bondad, y por darnos el maravilloso regalo de las madres. Cuando Dios bendice con un bebé, danos tu bendición, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.